¿Qué vimos en la clase pasada? Conmigo, del espacio virtual el miércoles. Hecho imponible de ingresos brutos. El hecho imponible de ingresos brutos. ¿Cuál era el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos? Que tenía que ser un ejercicio habitual a título oneroso, que tenía que ser dentro de la jurisdicción de Buenos Aires, y después tenía que ser alguna actividad de comercio, industria. Bien. Muy bien, bueno. A ver, ahí está. ¿Han visto ese slice? ¿Lo ven? ¿O me ven a mí? Sí, ahí se ve. Se ve, Bien. profe. Buenísimo. Lo que no están viendo son sus compañeros acá, pero esperen que yo se los voy a compartir también acá. Se llama Share, ¿no? Eso. Screen se llama. Aguárdenme un segundo que ya lo comparto acá, a ver. 824 9B 69.5. Bien. Me falta un paso. Bien. Bueno, ahí estamos. Entonces dijimos, habíamos visto este impuesto sobre los ingresos brutos, que era un impuesto local. ¿Por qué es un impuesto local? Ustedes los que están con el teléfono ahí. Vengan más acá, traigan el mate, vengan más acá. Estamos con un montón de compañeros acá que me van a hacer mate. Bueno. Porque lo cobraban las provincias. Lo cobran las provincias. ¿Eh? Entonces dijimos que era un impuesto local. ¿Por qué es un impuesto local? Ayúdenme. Porque lo cobran los estados subnacionales, ¿sí? Lo cobran todas las provincias. Recordemos que ya vimos, cuando hicimos una introducción hace un par de clases, nuestro sistema constitucional, donde las provincias tienen un montón de facultades, o casi todas las facultades tributarias, menos derechos de importación y exportación. Pero bueno, la nación ha ido ganando terreno, ¿sí? Ocupando facultades que eran exclusivamente de las provincias. No alcanzó con eso, sino que a través de una ley de coparticipación, la 23.548, a las que las provincias adhirieron voluntariamente, siempre hago así y pongo entre comillas, voluntariamente no. Además, esa ley de coparticipación le pone un límite a todas las provincias y le prohíbe establecer tributos análogos a los coparticipados. Eso está en el artículo 9, inciso B, pero, renglón seguido, en el mismo artículo 9, inciso B, dice que no hay analogía cuando y cita una serie de impuestos, dentro de los cuales está el impuesto sobre los ingresos brutos, que es este que vimos. Yo le dije que está en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Y en todas las jurisdicciones. ¿Pero por qué en todas las jurisdicciones? Bueno, por eso, porque de alguna manera el único recurso que le dejó la ley de coparticipación, muy importante, es este impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, si ustedes buscan el hecho imponible de la provincia de Santa Fe, es muy parecido al de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque está en el marco de esa ley de coparticipación. Fíjense que dice que, yo les resalté que lo importante del hecho imponible era, ustedes lo ven ahí, lo que está en rojo, ¿no? Dice el ejercicio de una actividad de manera habitual y a título oneroso en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Esos 4 requisitos, el ejercicio de una actividad de manera habitual y a título oneroso en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, hacían perfeccionar el hecho imponible, ¿no? Lo que está en amarillo, que es lo que intentó decir su compañera recién, son ejemplos. El comercio, la industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, etcétera, son ejemplos de actividades. Pero lo importante no es lo que está en amarillo, sino lo que está en rojo. ¿Bien? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. A ver, en el espacio que ven, en esa filmina. Muy bien. Bueno, cuando alguien perfecciona el hecho imponible, ¿qué le pasa? Queda alcanzado por el impuesto y pasa a ser ¿qué? Contribuyente.
contribuyente. Y los contribuyentes tienen dos grandes deberes, formales y materiales. ¿Bien? ¿Cuáles son los deberes formales que tiene un contribuyente? Bueno, tiene un montón, ¿sí? Inscribirse en tiempo y forma, presentar la declaración jurada, emitir comprobantes, registrar las operaciones, atender inspecciones, contestar requerimientos. Son todos deberes de colaboración que tienen para con la administración. Si no cumplen con estos deberes, van a tener sanciones, ¿sí? Por incumplimiento de los deberes formales, que pueden ser multas, clausura, inhabilitación. Ahora, el deber material de los contribuyentes es el pago. Bien, para ver cómo se tributa el impuesto, tenemos que analizar dos conceptos: base imponible y alícuotas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos esto? De ahí en el espacio. Bien. ¿Qué analizamos acto seguido? Analizamos cómo es la base imponible de este impuesto sobre los ingresos brutos. Hicimos una aclaración re importante. A ver, cuéntenme, ¿qué es esto de exclusiones del hecho imponible? Hoy estoy con ganas que hablen los alumnos. No sé si el frío, la humedad, me duelen las rodillas, el hombro. ¿Qué es esto de exclusiones del hecho imponible? Bien. Acá su compañera de manera presencial les está dando una ayuda, pero yo quiero que Benjamín... Benjamín es el que me escribe. Pero Benjamín, ¿qué es esto de exclusión del hecho imponible? Está muteado, ahora sí. Ahora sí. No se escucha. Puede ser que tenga que... Espere, Benjamín. Espere que tengo que cambiar acá esto, ya sé. Capaz que me están contestando y estamos re en cualquiera. A ver, esto era. A ver, ahora Benjamín. Wow, las ganas de desaprobar que tiene, ¿eh? Está haciendo un esfuerzo honesto por ganarse todos los números para desaprobar. Bueno, ¿esa es su respuesta? Muy bien. Bueno, ¿y Camila, que está al lado? ¿Está al lado Camila o no? ¿Son quienes están excluidos del impuesto? Claro, son los que quedarían encuadrados dentro del hecho imponible, pero el legislador eligió correrlos. Bien, un ejemplo era el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia. ¿Se acuerdan que yo les di mi ejemplo como docente de la UNOVA, que me tendría que haber inscrito en ingresos brutos y pagado el tributo? Pero el legislador dijo, no, eso no es, si bien cumple con el hecho imponible, lo excluyo, no lo hago contribuyente. Podría haberme eximido también, pero ¿qué pasaba si me hubiese eximido? ¿Qué dice Luciano Liberale? El legislador, si lo hubiese eximido, los exentos son contribuyentes, entonces tiene que cumplir con los deberes formales también. Tiene que inscribirse, presentar la declaración jurada con la alícuota que corresponda, si están exentos es cero. Bien, entonces el legislador eligió a los trabajadores excluirlos. Entonces no se tiene que inscribir, por más que si lo hubiese eximido tampoco pagarían. ¿Está bien? Pero al excluirlo del hecho imponible no pagan y tampoco cumplen con los deberes formales, porque los que cumplen con los deberes formales son los contribuyentes. Bien. Yo les di otro ejemplo, en horario de directores, también están las empresas exportadoras, están excluidas del hecho imponible. Si desarrollan exclusivamente la actividad exportadora, ahora si venden en el mercado interno, se tienen que inscribir en el ingreso bruto y tributar por la parte que no exportan. ¿Bien? ¿Y cómo hacen para tributar por la parte que no exportan? Bueno, hay que ver la base imponible y alícuota. Las alícuotas yo les conté que todos los años la legislatura de la provincia sacó una ley de imposición donde establecen las alícuotas para todos los tributos. Que esas alícuotas no están en el impuesto. Esas alícuotas no están en la ley, en el Código Fiscal, sino que están
en la ley impositiva. Si yo siempre doy el mismo ejemplo, si ustedes quieren saber cuánto van a pagar de impuesto automotor este año, ¿saben? Sí. Ahora el año que viene, no saben. ¿Por qué no saben el año que viene? Porque todavía no está aprobada la ley impositiva, ¿sí? Del 2026. ¿Bien? Tampoco está aprobada la del 2025, pero bueno, se extendió la del año pasado. No pasa nada, igual que el presupuesto. ¿Se puede extender un año más? Si no hay ley impositiva, sí, igual que el presupuesto. Pasó eso en la provincia de Buenos Aires. Bien. Entonces, para ver cómo tributan hay que ver esas alícuotas que están en la ley impositiva, que están listados de acuerdo a determinados códigos, se llaman NAIF, nomenclador de actividades del impuesto sobre los ingresos brutos, en una resolución normativa del año 2018, donde lista cuáles son los códigos, donde está la clasificación de actividades. Se van a ver que hay, después si quieren vemos una ley impositiva. Pero bueno, lo importante es, además de la base imponible, perdón, de las alícuotas, la base imponible. Y vimos que la base imponible, hay un concepto general que está en un artículo. ¿En qué artículo está? 187, que otra vez 4 palabras. Ayúdenme. Ingresos brutos totales devengados. Bien, entonces, de esa manera se define la base imponible. Y acto seguido, en el 186, segundo párrafo, que lo leímos, de la definición, bueno, ahí la tienen en la filmina, ¿no? Ingresos brutos devengados, ¿sí? Totales, faltó agregarle. Está bien grande, ingresos brutos totales devengados. ¿Y qué es ingreso bruto total? Ingreso bruto total es todo. ¿Se acuerdan que si ustedes leen el 187, segundo párrafo del Código Fiscal, van a ver que dice que es el valor o monto total, en valor monetario, en especie, en servicio, etcétera, bla, 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 es muy amplio. Por eso, pregunta de examen final, ¿el IVA está incluido dentro de la base imponible? No, pero porque lo aclara después, porque es tan amplia la definición de base imponible que pareciera que está incluido. Por eso el 188 dice, che, no incluyan el IVA. Entonces, y ahí empezamos a ver las excepciones. Quiere decir que si yo facturo una lapicera por 100 pesos y cobro 21 de IVA, 121, la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos va a ser 100 pesos, ¿sí? Porque no se incluye el IVA. ¿Bien? Les recomendé leer el artículo 201 del Código Fiscal, que es el concepto de vengado, que es muy parecido al artículo 5 de la ley de IVA. 201, ahí lo tiene, mire, de vengado. ¿Qué es de vengado? Vaya a leer el 201 del Código Fiscal. No se va a decir para la venta de bienes, es cuando lo entrega o cuando lo facture, lo que pasa antes. Además... Profe, entonces el IVA no forma parte porque al tratarse de un impuesto indirecto, No por forma eso parte porque el legislador provincial, que tiene todas las facultades para establecer este tributo sobre los ingresos brutos, no quiso que el IVA formara parte. ¿Bien? Van a escuchar un bolazo, porque hay mucha gente que le gusta escuchar bolazo, decir, pero si el IVA estaría incluido, no está incluido, ¿no? Pero el legislador podría haber dicho, sí lo incluyo. Y no estaría violando ninguna norma, porque cuando el legislador provincial eso no lo hace inconstitucional. He escuchado que dice, no, como es impuesto sobre impuestos inconstitucional, es mentira. Es mentira. ¿Usted formalizó un contrato de alquiler? Bien, no tiene IVA, porque sí, pero si tuviera IVA, el impuesto de sello, que es un impuesto provincial, se calcula sobre el monto total del contrato, y como no aclara que se excluye el IVA, si hay que pagar el impuesto de sellos, hay que pagarlo sobre el valor del contrato con IVA incluido. No en ese caso porque no tiene. Pero bueno, y entonces, ¿hay impuesto sobre impuesto? No importa, si el legislador lo que dijo es el monto total del contrato. ¿Bien? Entonces, ¿y por qué en ingresos brutos no se incluye el IVA? Porque lo excluye de manera taxativa, dice, no integra la base imponible. Pero no le busquen filosóficamente, no, porque sería impuesto sobre impuesto, porque como es un impuesto nacional y se traslada. No, porque al legislador provincial, con sus facultades, autónomo, ¿no? Recordemos que las provincias son las únicas que son autónomas. Bien. Decidió excluirlo. No sé quién me había preguntado, ¿quedó claro? sí, sí. Bien. ¿Quién preguntó? Yo pregunté. Ah, Sofía, bien.
Bueno, entonces, después vimos que había excepciones a ese ingreso bruto total devengado. ¿Cuáles eran las excepciones? Bueno, algunos tributaban por lo percibido. ¿Quiénes tributaban por lo percibido? En el último párrafo. Los que no están obligados a confeccionar balance de manera comercial, o sea, los que no son comerciantes. Por ejemplo, los profesionales. Yo les di un ejemplo, que si, por ejemplo, estamos con los chicos de Derecho Financiero, cuando sean abogados y le regulen honorarios, ahí se va a ver devengado porque terminaron la prestación. Bueno, pero no tributan por lo devengado. ¿Por qué tributan los profesionales? Por lo percibido. ¿Cuándo van a tributar sobre ese honorario? Cuando lo cobren. ¿Bien? A ver. Vamos a incomodar a algún alumno. A ver. Karen Estefanía Cabral, ¿es de Derecho Financiero o de Técnica Tributaria? De Técnica Tributaria. Estoy buscando un abogado, a ver. Luisina Celada. Luisina Celada, ahí está. ¿Me escucha? Sí. Sí, ¿De qué materia es? de Derecho Financiero. Bien, si usted se recibe abogada y elige, y pudiera elegir, el Código Fiscal no le deja elegir, pero usted si pudiera elegir, ¿elegiría tributar por lo devengado o por lo percibido? Por lo percibido. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué le pregunto? ¿Por qué? ¿Cuál es su fundamento? Y la verdad que muy bien no lo sé, pero me imagino que como profesional... Dijo por lo percibido porque sí. Y me imagino... ¿Quién le ayuda a Luisina? Porque va a tener la plata, o sea... Bien. Va a tener la plata. Porque lo que se me ocurre es que si me imputaran un tributo que yo todavía no cobré, sería como violatorio para mis derechos. No. ¿Por qué no? No es violatorio para sus derechos porque si hay un montón de los comerciantes tributan por lo devengado y tributan cuando venden el bien, o sea, cuando lo entregan, cuando lo facturan, aunque no lo hayan cobrado y no es violatorio de ningún derecho, por más que suene lindo. ¿Bien? Bueno, Bien. Está bien. Bueno, no, pero lo que digo es mejor tributar por lo percibido, primero porque es después. Porque usted... Okay. ¿Sí? Y lo segundo, como dijo su compañera, porque usted va a tener la disponibilidad del dinero después, porque lo está cobrando y ahí va a pagar el impuesto. Imagínese que puede pasar que si usted tributa por lo devengado y usted tenía que tributar cuando le regularon los honorarios, que esos honorarios no los cobre nunca, ¿o no? Claro. Y usted ya pagó el impuesto. Exacto. Bien. Está bien que después la ley, el Código Fiscal, para los que tributan por lo devengado, prevé que si esa operación resulta ser incobrable, puede deducir de la base imponible el incobrable. Quiere decir que si hoy usted, un comerciante, vende esta botellita de Schweppes en 100.000 pesos, tiene que poner de base imponible hoy 100.000 pesos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es cuando se devengó. Cuando le entregó o cuando la facturó, lo tiene que poner como base imponible. Ahora, dentro de un año no lo cobró. Bueno, cuando se produce el incobrable, los 100.000 lo resta de la base imponible. Bien, perfecto. Pero bueno, si yo pudiera elegir, elegiría siempre tributar por lo percibido, porque es después, y porque como dijo Luisana, ya cobré el impuesto, ya cobré la retribución. Pero no es violatorio de ningún derecho tributar por lo devengado. De hecho, un montón de impuestos, el impuesto a las ganancias, primera y tercera, se tributan por lo devengado, el IVA se tributa por lo devengado y el ingreso bruto se tributa por lo devengado. Bien. Después hay algo que se llama devengado exigible, que es para determinados bienes la venta en cuotas, que es cuando se vencen esas cuotas, que excede por ahí este curso, por eso lo salteamos, pero sepan que existe. Está también en un párrafo del 187. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Seguimos? Esto es un breve repaso y rápido de lo que vimos en la clase pasada. Y lo que habíamos visto era que además había algunos contribuyentes, estas eran excepciones a ingreso bruto devengado. Hay excepciones a ingreso bruto total. ¿Sí?
¿Cuáles eran esas excepciones a ingreso bruto total? Aquellos que tributaban por ingreso bruto parcial. Eran las bases imponibles especiales. ¿Se acuerdan de alguna ahí que habíamos visto en clase? ¿El leasing, el tabaco? Muy bien, el leasing financiero. ¿Qué otra más? Las que venden, ¿Distribución de tabaco era? sí, venta al por mayor y por menor de tabaco. Entonces, ¿esos cómo tributaban? Por su ingreso bruto parcial. ¿Por qué? Porque fíjense, ahí lo tienen el 191. A ver quién lo lee o quién me explica cómo tributan los del 191 del Código Fiscal. A ver, alguien de Derecho Financiero que me explique el 191. Le ponemos un más en el examen del martes. Que es, como vieron, ahí hice varias preguntas, ¿no? No quedó nadie. ¿Cómo es la base imponible especial de los que venden cigarrillos? ¿Es la diferencia de compra y venta? Claro, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Si yo vendo una taza de cigarrillo a 1.000 y lo compré a 900, la base imponible no va a ser ingreso bruto total de vengado los 1.000. ¿Cuál va a ser la base imponible? Ingreso bruto parcial, que es los 1.000 menos los 900, que fue el precio de compra. La base imponible va a ser 100. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el legislador lo eligió así. ¿Sí? Bueno. Así hay varias bases imponibles especiales. Como estuvimos viendo, ¿sí? También los comisionistas estaban en el 195. ¿Quién más? Los que comercializan bienes recibidos como parte de pago. Y hay un montón de bases imponibles más especiales. Las entidades financieras de la ley 21.526 tienen una base imponible especial. Las compañías de seguro y reaseguro. Y después habíamos visto la estructura alicuotaria. Bien, no sé si habíamos visto estructura alicuotaria. Ahí ven en el espacio, ¿no? Las alícuotas. Sí. Che, pónganle un poco de gana. ¿Es que es viernes? No. Yo también estoy cansado. La estructura alicuotaria, el artículo 20, normalmente la ley impositiva. Para el 2024, la ley, que es la que está prorrogada, ¿no? Que se aplica ahora, es la 15.479, divide las actividades en comercio, fabricación y elaboración, otras alícuotas, servicios y productos primarios de extracción. Si quieren, les busco la ley impositiva, 15.459. A ver. 479 PDF, a ver. A ver cómo se las comparto. Vamos a dejar de compartir esto. Acá está. Este, ¿no? Bien. ¿La ven ahí la ley impositiva? Media fea se ve, ¿no? Sí, se ve. Bien, bueno, fíjense, ¿ven? ¿Ustedes la ven también? Ahí están listadas todas las actividades. Entonces, como yo les comentaba, fíjense que están las alícuotas de la ley impositiva, por ejemplo, del impuesto inmobiliario rural. ¿Ven ahí las alícuotas? Cuando la evaluación fiscal, que después se ajusta en base imponible, entre tanto y tanto, este es el porcentaje. Sí, es una alícuota, una tablita parecida a la de ganancias. ¿Sí? Edificios y mejoras en zona rural, etcétera. Bueno, y allá por el artículo 20 empieza el impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, las actividades de comercio están listadas en el artículo 20, inciso A. ¿Ven? Y pagan ¿cuánto? El 5%.
Después, las de servicios, ¿en qué están? Fíjense que están todas listadas, ¿ven? Estas son, generalmente son las de comercio. ¿La ven ahí en el espacio o no? Sí, profe. Bueno. Bien. Venta por mayor de aberturas, venta de productos de madera, etc. Ahora, en el artículo 21 están los servicios. Fíjense que dice el 3,5%, lavado automático manual de vehículos automotores, reparación de cámara y cubierta, la famosa gomería, bueno, etcétera, servicio restaurante, servicio de fast food, etcétera. Después, en el inciso C están al 0,75 todas estas actividades primarias, cultivo de arroz, cultivo de trigo, cultivo de cereales, cultivo de maíz, cultivo de soja. Si usted produce soja, tributa el 0,75 de su ingreso bruto total. Bien. Cría de, si usted mire, tiene cría de ganado ovino, caprino, equino, bovino. Bien. Extracción. Y las actividades industriales están en el artículo 20, inciso D. No sé si ahí las ven, en el 1,5%, matanza de ganado bovino, elaboración de dulces, elaboración de queso. Acá hay, las fabricaciones están acá, ¿no? Bien. Después el artículo 21 tiene un montón de alícuotas especiales. Por ejemplo, venta de autos, camionetas y utilitarios usados paga el 0%. Y usted me dice, ¿por qué? Bueno, alguien que vende auto usado paga el 0%. Porque pagan un sello, se le subió la tasa que pagan por el impuesto de sellos en la transferencia, entonces se le bajó ingresos brutos. ¿Bien? Bueno, los combustibles mayoristas, tienen ahí, les tengo que contar algo con la ley de coparticipación. Bueno, y después hay alícuota del 0,2, del 1%, del 1,5%, fíjense. El servicio de transporte automotor internacional de pasajeros, el transporte automotor de pasajeros, el servicio automotor de cereales, esos camiones que llevan cereales al puerto, cuando tributan sobre el ingreso bruto total de vengado, pagan la alícuota del 1,5%. ¿Por qué? Porque está en este artículo 21, inciso E. ¿Bien? Fíjense que yo hoy les contaba que la venta de cigarrillos tiene, ¿se acuerdan que tiene una base imponible especial muy chiquita? Bueno, pero si fíjense, el legislador le puso una alícuota alta. ¿Ven ahí? Venta de tabaco, venta al por menor de tabaco, venta al por mayor de cigarrillos, ¿sí? Pagan el 8%. Se le achicó la base imponible un montón, pero se agrandó la alícuota. ¿De qué se ríen? No sé. Vamos a ver. Bien. Esto no es tan sencillo. Yo igual de esto le hice un resumen. ¿Por qué? Porque vieron que en el inciso A, el artículo 20 decía esas actividades de comercio. Ojo, actividades de comercio que están listadas en el inciso A, que son la mayoría. ¿Por qué? Porque hay algunas actividades de comercio que no están en el inciso A, que están, por ejemplo, en el inciso U, como ven acá, que están al 8%. ¿Bien? Entonces, las que están en el inciso A pagan el 5%, en tanto y en cuanto no estén en un inciso especial. No pasa nada, porque no es tan complejo ahora, porque usted entra a la página de ARPA, pone el código de actividad y le va a decir en qué artículo inciso está y qué alícuota. Porque tampoco es tan sencillo lo siguiente. Ustedes dicen, bueno, las del inciso A pagan el 5%. No, porque fíjense que ahí, después que termina todo este articulado, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, el artículo 22, establécese en el 3,5% la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable exclusivamente a las actividades del inciso A. Ojo, las del inciso A pueden pagar el 3,5%. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando no superen los 764 millones de pesos. ¿Bien? ¿Lo ven ahí o no? No, ese es el tope para pagar. Claro, entonces se paga el 5, ojo. Pero si no superan los 764, este artículo dice, pagan el 3,5. Y el artículo 23 dice, establece el 2,5 en tanto y en cuanto... Hay un código que me confunde, no alcanza a leerlo. Ah, excepto, bien. El 2,5 si no se superaron los 29 millones de pesos. Quiere decir que si usted desarrolla una actividad que está listada en el inciso A y el año pasado tuvo ingresos menores de 29 millones de pesos, va a tributar el 2,5%. ¿Bien?
No, por eso. Si no superás los 29, paga el 2,5. Si no superás los 700, paga el 3,5. Bien, y si superás los 700, paga el 5. Bien, igual. Claro. Claro. ¿Me siguieron ahí en el espacio virtual? ¿Me siguieron? Bien. Como yo soy muy bueno, pero esto les hice un resumen. ¿Dónde está el resumen? Bueno, esperen. Con lo de servicio pasa lo mismo. Nada más que la de servicio está redactada distinto. El inciso B, ¿vieron que decía el 3,5? Llega también más, sube esa alícuota. La del A del 5% baja. ¿Por qué baja? Porque si no supera determinados ingresos empieza a bajar. El inciso B, que es para los servicios, está redactado distinto. Y dice, si supera, está el 3,5, pero si supera determinado monto empieza a subir al 4,5 y ahora lo vamos a ver. ¿Bien? Y después, las del inciso, fíjense, la de los incisos C y D, si no superan determinado monto, que está en el artículo 28, ¿sí? Si no superan los 1.146.453 millones, están exentos. ¿Bien? Vieron que vimos que había fabricación y elaboración de pan. Una panadería que no supera eso está exenta. ¿Bien? Si factura más, no. Eso, que parece bastante complejo, yo se lo solucioné acá. No miren, ¿dónde? ¿Dónde tengo las filminas? Tiene un más. ¿Ven ahí? Ahora, ¿la ven en el espacio? Fíjense, el comercio, este es un resumen de la ley impositiva respecto de ingresos brutos. ¿Qué dice? Bueno, el comercio está a ¿cuánto? ¿Cómo no ve nada? No se ve. No, está como cargando todavía. Cargando. Ah, bien. Ahí está, ahí se ve. Bien. Este es un resumen. ¿Ahora lo ven? Sí, ahora sí. Muy bueno los mate acá presencial. Bueno, el comercio está al 5%, dice el artículo 20, inciso A. Progresiva en función de los ingresos del año anterior. Fíjense que se ve chiquito. Dice el 3,5 si no supera los 764 millones y lo dice el artículo 22. Qué buen resumen. Ahora, si 2,5 si no supera los 29 millones lo dice el artículo 23 en el primer párrafo. Y 1,5 si no supera los 19 millones, eso está en el artículo 23, quinto párrafo, pero para algunas actividades, no todas. Porque las que bajan al 1,5 son algunas, no todas. ¿Bien? No importa, esto no se lo voy a preguntar, pero ténganlo. Fíjense que respecto de servicios, que yo les contaba que está redactado al revés, ahí ven servicios, ¿sí? 20 inciso B, progresiva en función de los ingresos. ¿Por qué? Porque dijimos que era el 3,5. Ahora, el artículo 4 dice, si se superan los 9,5 millones, muy poquito, va al 4%. Si se superan los 573 millones, va al 4,5%, las alícuotas esas que están en el inciso B. Y después hay algunas que van al 4,5 o al 5 o hasta el 5,5 dependiendo de los ingresos y las actividades. Dice, bueno, estas pasan al 5,5 si superan tantos ingresos. ¿Bien? ¿Qué es lo que tienen que saber? Que las del B, que son servicios, suben en función a los ingresos. No le voy a preguntar porque es un chino sabérselo de memoria. ¿Bien? Y la producción primaria, servicio agrícola y extracción al 0,75 y están exentas. Si no superan los 1.146 millones de pesos. Pero las actividades de producción primaria, como un productor de soja, un productor de trigo, un productor agropecuario, deja de estar exento si supera los 100 millones de pesos, los 102. Pierde la exención antes. ¿Bien? Y después les dejo un ejemplo, que hay alícuotas especiales que están en el 21, inciso AW. Ah, está cargando. Waiting. A ver. ¿Cargó? Las alícuotas especiales que están en el 21, inciso AW,
por ejemplo, venta de auto usado, el 0%, está en el inciso A. Los servicios médicos, igual que el transporte, está en el al 1,5 en el inciso E. Bingo, tragamoneda y apuestas online están al 15%. ¿Ven? Así que si van al bingo, ¿alguien va a jugar al bingo acá en el curso? Bien, ¿y a qué juegan? Bien. Bueno, esto para ver el tema alícuotario y para terminar ingresos brutos, antes de ver un ratito de convenio multilateral, vamos a ver esta cuestión. ¿Qué pasa cuando un contribuyente en ingresos brutos desarrolla 2 o más actividades? La tiene que separar. Si no la separa, va a tributar a la alícuota mayor. La estación de servicio acá enfrente, ¿cuántas actividades desarrolla? Un montón. Venta de combustible tiene una alícuota especial de 3,4. El mini shop está listado como comercio en el inciso A, entonces va a tributar el 3,5, el 2,5 o el 5%. También, ¿sí? Servicio. Bien. El servicio de lavado de engrase tiene una alícuota especial, ¿sí? Va a estar al 3,5%. Ahora, si no lo separa, ¿qué tiene que tener para separarlos? Un buen plan de cuenta, que a fin de mes apriete F5 o no. ¿Por qué digo a fin de mes? Porque este es un impuesto anual, el periodo fiscal siempre es el año calendario, pero se ingresa mediante declaraciones juradas de anticipos mensuales. Entonces, va a separar la base imponible como tantas actividades tenga. Y le va a asignar un código, ese código que habíamos visto ahí. ¿Qué es lo que dice el artículo 219, primer y segundo párrafo? Cuando el contribuyente desarrolla más actividades, la debe diferenciar en la declaración jurada. Si no, estará sujeto a la alícuota más elevada. ¿Bien? De todas las actividades. La más alta. ¿Y puede meter todas las actividades en un solo código? Por ejemplo, pone venta de combustible y está todo ahí. No, porque en venta de combustible va la venta de combustible. La venta de mini shop va a otra porque tiene otra alícuota distinta. Bien. En la venta de combustible al por menor paga el 3,4%. Profe, ¿y cómo es el caso de un comercio que vende cigarrillos? Lo mismo. ¿Lo tiene que dividir también? Igualmente, son comercios chicos. Yo creo que ya les comenté que ya vimos cuando alguien es contribuyente del impuesto a las ganancias, ¿no? Todavía no vimos valor agregado para los chicos de derecho financiero. Pero bueno, hay un régimen que se llama llamado monotributo, se llama régimen simplificado, que sustituye esos dos impuestos. En tanto, el contribuyente cumpla con algunos requisitos que no supere determinadas magnitudes de metros cuadrados, de facturación, de consumo de kilowatt, va a tributar un impuesto, va a estar en ese régimen simplificado y en vez de pagar impuesto a la ganancia de IVA, va a pagar un monto fijo por mes. ¿Bien? Los contribuyentes más pequeños en la provincia de Buenos Aires pueden adherir a ese régimen simplificado, es un régimen simplificado provincial, entonces cuando pagan ese mal llamado monotributo nacional, pagan una parte del componente provincial y no tienen que hacer esta declaración jurada de ingresos brutos. ¿Bien? Ahora, si no están, lo que tiene que hacer un kiosco es separar lo que vende de golosinas, ¿sí? Bebida y golosinas por un lado y los cigarrillos por el otro. ¿Por qué? Porque los cigarrillos tienen una base imponible especial. Si no los quiere separar, métalo todo en la misma base y va a pagar la alícuota más alta. ¿Bien? ¿Le contesté la pregunta? No. Sí, profe. Bueno. Bien. ¿Quedó claro eso? Hay que separar las actividades. Pero acá además hace una aclaración también el 219 que lo preguntamos, que se llama teoría de la unicidad. ¿Qué es la teoría de la unicidad? Está en el artículo 219, en el tercer párrafo, que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que si yo vendo televisores, pero que ¿para qué alícuota pago por la venta de televisores? 20 inciso A, ¿no? El 5% o el 3,5% o el 2,5% depende de lo que haya facturado. Bien. Ahora, si yo además le llevo los televisores, le cobro un flete, ese flete tiene que estar en el 21 inciso E
como servicio de transporte. Bien, ahora, como una actividad accesoria a otra, sigue la misma alícuota que la principal. Quiere decir que va a tributar por ese flete también el 5%. Por este artículo 219, tercer párrafo, que dice actividad o rubro complementario de una actividad principal están sujetos a la alícuota de la actividad principal. Es más, el artículo aclara, dice, incluida la financiación. Quiere decir que si yo le vendo un bien y se lo financio, si ustedes van a ver, la actividad de financiación tiene una alícuota alta, ¿sí? En el artículo 21. Bien, ¿qué es lo que, si es complementaria, accesoria y complementario son sinónimos para el código, tiene que tributar la alícuota de la actividad que le dio origen. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Le quedó claro a uno? A los 9 restantes no. Ajá. Bien, hay algo muy importante que trajo un montón de problemas, que está en el artículo 217 del Código Fiscal, y con esto termino, ingresos brutos, que dice que cuando las industrias ejerzan actividad minorista por vender a consumidor final, van a tributar no la alícuota de industria, sino la alícuota de comercio. ¿Cuál es el ejemplo claro? Una panadería. Yo insisto con las panaderías porque mis papás eran panaderos, entonces yo me crié entre bolsas de harina, tortas negras y medias lunas. ¿Bien? Entonces, pero hoy, ¿qué dijimos? Que la panadería, si no superaba los 1.146 millones, estaba exenta o no. Siempre y cuando no venda al consumidor final, porque fíjense lo que dice el artículo 217 del Código Fiscal. Las industrias, cuando ejercen actividad minorista por vender al consumidor final, por esa parte de la actividad minorista van a tributar como si fuera comercio. ¿Bien? Entonces, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Ustedes salen del boliche y compran factura en la panadería, ustedes son consumidores finales, ese contribuyente por esa venta va a tributar como si fuera el inciso A, el 5, el 3,5 o el 2,5, de acuerdo a lo que factura anterior. Ahora, el mismo panadero tiene un reparto y le lleva pan al supermercado de proximidad oriental, conocido en el barrio como Chino. Bueno, esa no es una venta al consumidor final, es una venta mayorista porque el otro lo va a revender. Entonces ahí está exenta esa venta. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué pasa con las industrias? Eso pasa. El molino está exento, ¿sí? Ahora, si vende harina a consumidor final, por esa venta a consumidor final lo paga como comercio. Por el resto de harina que le vende a las panaderías, no. ¿Bien? ¿Dónde está pregunta de examen final? ¿Dónde está la definición de consumidor final? En un decreto que es el 4002 del año 2000, que modifica 2 decretos del año 95 y 96, donde ya venía definido esto, que había traído un montón de problemas en los cuales no me voy a meter. Con esto concluimos ingresos brutos, paramos 5 minutos y arrancamos con convenio multilateral, que es cuando un contribuyente... Perdón, Sí, ¿cuál era el decreto que mencionó? ahí está en la filmina. Ahora, ¿usted es abogada o técnica tributaria? Abogada. No Bien. soy abogada todavía. Ahora cuando terminamos la clase se lo subo al grupo que tenemos, a esto y a... Genial. Bien. Gracias. Bueno, vamos a ver cuando un contribuyente desarrolla su actividad en más de una jurisdicción, que va a ser un contribuyente de convenio multilateral, cómo debe tributar. ¿Sí? En 10 minutos, en 5 minutos lo volvemos a ver a eso. Adiós. Bueno. Pausamos. Bueno, profe.
¿Cómo andan? ¿Cómo el mate no? Y en el momento. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien, muy bien. Sí, sí, profe, se escucha. Buenísimo. Vamos a arrancar con el segundo tema, que era el régimen general del convenio multilateral. Este sí tiene, a ver. Bien. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Dos respuestas posibles, ¿sí o no? Sí. Bien, con más ganas, a ver, ¿sí o no? Sí, se ve. Sí, profe. Métanle onda, ¿sí? Acá estamos que estamos mirando el Sí, sí, se ve. paso a nivel inconcluso y... Bien, entonces, ¿qué dijimos? Que este impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto que alcanza el ejercicio de una actividad. Bien, y la problemática no es la problemática, sino la característica de esa actividad que se puede desarrollar en más de una jurisdicción, ¿o no? En más de una provincia. Entonces, para evitar, pregunta de examen, ¿qué evita la doble imposición vertical? A ver quién quiere irse aprobado hoy de este curso. Muy bien, la ley de coparticipación. Retírese, está aprobado. ¿Aprobó el primer parcial? ¿Qué evita la doble imposición horizontal? El convenio multilateral. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que evita es que, yo ya les di un ejemplo, seguramente, imagínense un contribuyente que tiene su fábrica en la provincia de Buenos Aires y vende en Capital Federal. ¿Qué va a decir la provincia de Buenos Aires? El desarrollo de la actividad lo está realizando ¿dónde? En la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué va a decir Capital Federal? Pero vendés acá. ¿Dónde está desarrollando la actividad? En Capital. ¿Cuál puede ser el problema? Que si vendió 100, Capital Federal le va a cobrar ingresos brutos totales de vengados sobre los 100 y Provincia de Buenos Aires dividen sobre cuánto? Sobre los 100 también. Bien. Esto ya pasó. ¿Cuándo pasó? Hace mucho. ¿Sí? ¿Lo vieron que no me voy a poner a hablar de economía con esto ya pasó porque hay algunos alumnos que me están grabando. Bien. Ya está, por hoy ya está bien. Bien, entonces, ¿esto cuándo pasó? Y en la década del 40, cuando empezó ese impuesto sobre las actividades lucrativas. Entonces surgió el primer convenio, que era un convenio bilateral entre la provincia de Buenos Aires y la capital en ese momento, o sea, la ciudad autónoma. Bien, después se agregó Córdoba, Santa Fe, Mendoza, y hoy existe esta ley de convenio multilateral, que es una ley nacional, que está desde el año 1977, al cual adhirieron todas las provincias, que lo que establece esa ley de convenio multilateral es cuando el contribuyente desarrolla su actividad en más de una jurisdicción, ¿de qué manera va a distribuir la base imponible? Este ejemplo que yo les di de los 100 pesos que venden capital pero lo fabrican en Buenos Aires, la ley de convenio multilateral es una técnica, les enseña una técnica, no les enseña, establece una técnica, cómo hacer una cuenta para ver de esos 100 cuánto van a capital y cuánto van a provincia de Buenos Aires. Va a ser 65 pesos a capital y 35 a provincia. ¿Por qué? Es un ejemplo que estoy dando. Porque va a tener que hacer unas cuentas que yo ahora les voy a contar cómo se hacen las cuentas. ¿Está bien? Pero lo que evita, ¿por qué evita la doble imposición horizontal? Lo que hace ruido es mi silla. ¿Sí? Lo que evita es que las dos jurisdicciones le quieran cobrar al contribuyente por los 100. ¿Bien? Hace una separación de la base imponible. ¿Quedó claro para qué sirve el convenio? Sí. ¿Sí o Mazo? Quedó claro. Muy bien. ¿Qué ley es la del convenio multilateral? Ahora, a ver si se la puedo subir al espacio. Está en la Comisión Arbitral, esta es una ley nacional que nunca me acuerdo el número, ley de convenio, vamos a buscarla, convenio multilateral, Infoleg, acá está. Texto completo.
Buenos Aires, 30 de enero de 1978. Resolución General 1, declárese, es una ley nacional a la cual adhirieron por sus sucesivas leyes provinciales todas las jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires adhirió, que es lo que estoy buscando. Esperen que no me deja ver. Alcanzan a ver ahí en provincia de Buenos Aires, por la ley 8.960, del 27 de diciembre del 77. Bien. Gracias. Tome. Bien, de paso la dejo acá la ley porque ahora vamos a referenciarnos. Fíjense que esa ley en el artículo 1 lo que dice es lo siguiente. Las actividades que se refiere al presente convenio son aquellas que se ejercen por un mismo contribuyente en varias o todas sus etapas en 2 o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos por provenir de un proceso único económicamente inseparable deben atribuirse conjuntamente a todas ellas. ¿Sí? Y después tiene 4 incisos el artículo primero que dice, ¿no? Así se encuentran comprendidas en los casos en que se configura alguna de las siguientes situaciones. Que la industrialización tenga lugar en una o varias jurisdicciones y la comercialización en otras, ya sea total o parcialmente. Que todas las etapas de la industrialización o comercialización se efectúen en una o varias jurisdicciones y la dirección y la administración se ejerce en otra u otras. Esto que parece un trabalengua, si yo se lo sigo leyendo, lo voy a confundir. No lo estaba mostrando, lo estaba leyendo. Después, si quieren, pero no es importante los incisos. ¿Por qué? Porque los incisos, que yo lo debo tener acá en la filmina, a ver si lo esperen. ¿Dónde tengo la filmina abierta? Los incisos son ejemplos. Esto que yo les dije son ejemplos. Lo importante, lo que está en la primera parte del párrafo, es que el contribuyente desarrolle su ejercicio en más de una jurisdicción. Lo que recién yo les leí, que pareció un trabalengua, es que desarrolle que tenga la industria en una y venda en otra, o habla de los establecimientos, no importa, son el inciso A al D, son ejemplos. No importa si un contribuyente no encuadra en cualquiera de esos incisos A al D porque son enunciativos. Lo importante es lo que está en la primera parte, es que el contribuyente desarrolle su actividad en más de una jurisdicción. Bien, ahora lo que estoy tratando de encontrar son las filminas, así les muestro. Bien, no lo encuentro, no sé dónde está. Ahora la encontré. Bien. Esperen que la pasamos. Bien. ¿Ahí las ven? Sí. Entonces, actividad ejercida por un mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas en 2 o más jurisdicciones. Pero lo importante es eso. Lo que está acá listado como inciso A son ejemplos, no es taxativo. ¿Bien? Por eso leí el inciso A y B, porque no importa si alguien no está acá. Lo importante es que la actividad se desarrolle en más de una jurisdicción. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí. Bien, bueno. Sí, profe. ¿Están viendo lo de los regímenes? Sí. Bien. Bien. Bueno. Entonces, la ley de convenio hace dos grandes separaciones entre regímenes especiales y un régimen general. ¿Cómo hacen los contribuyentes para ver en cuál de los dos regímenes están inmersos? Bueno, el análisis que tienen que hacer es, primero buscan si su actividad que desarrollan está dentro de alguno de los regímenes especiales. ¿Por qué? Porque el régimen general que está listado, está legislado en los artículos 2 a 5, dice, salvo lo previsto para casos especiales. Quiere decir que el régimen general se utiliza subsidiariamente, que si el contribuyente no está inmerso en alguno de los regímenes especiales que están en los artículos 6 a 13. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, yo se los voy a enunciar porque no vamos a ver el régimen especial hoy, que los regímenes especiales en el artículo 6 están las actividades de construcción. Si ustedes se fijan, en la ley de convenio
En el artículo 6 habla de las actividades de construcción. Las entidades aseguradoras están en el régimen 7, los bancos, las actividades de los bancos en el artículo 8, las empresas de transporte en el artículo 9, los profesionales en el artículo 10, los rematadores, comisionistas e intermediarios en el 11, los prestamistas hipotecarios y prendarios en el 12 y algunas actividades primarias en el 13. ¿Bien? Entonces, y cada uno de esos artículos tiene la forma en que se distribuye la base imponible. Ahora, si volvemos al ejemplo que decíamos hoy, si un contribuyente vende televisores, no está ni en el artículo 6, ni en el 7, ni en el 8, ni en ninguno de esos. ¿Qué hace subsidiariamente? Aplica el régimen general. ¿Bien? ¿Quedó claro? Bueno, el régimen general, que está en los artículos 2 a 5, hace una ponderación. Hay que mirar siempre el balance, el último balance cerrado, o si no es un sujeto que esté obligado a confeccionar balance, el último año calendario, y ponderar el 50% en función de los ingresos y el 50% en función de los gastos. Quiere decir que la base imponible se va a distribuir en el régimen general por una cuenta que se hace que, ¿qué quiere decir ponderar? ¿Qué quiere decir ponderar? Sacar un común denominador. Pesar quiere decir, o sea, a ver, tienen el mismo peso los ingresos que los gastos. Quiere decir que voy a hacer una cuenta y me voy a fijar cuánto vendí el año pasado en las jurisdicciones y cuánto gasté. Voy a hacer un promedio de los gastos y de los ingresos y de eso me va a dar la forma para distribuir durante este año. ¿Sí? El régimen general siempre mira ingresos y gastos del año anterior. Lo que vamos a ver... Bueno, pero antes de meterme en el régimen general, les voy a dar algunos ejemplos del régimen especial. Los regímenes especiales no hay que mirar el año anterior. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el artículo 9, cada artículo del régimen especial, de esos regímenes especiales, perdón, que están en esos artículos, tiene una forma de distribuir la base imponible. Miren lo que dice. En los casos de empresas de transporte de pasajeros o cargas... Ah, lo están viendo. ¿Ustedes también? No, yo no. Yo en el espacio no. Bueno, el artículo 9 dice, las empresas de transporte, que es de cargas, de pasajero o carga que desarrollen su actividad en varias jurisdicciones, se podrá grabar en cada una la parte de los ingresos, esperen que quiero, esto no me deja leer, la parte de los ingresos brutos correspondiente al precio de los pasajes y fletes percibidos o devengados en lugar de origen del viaje. Bien, ya acá tiene un coeficiente, 100% en lugar de origen del viaje. Si hay una empresa de transporte que hace transporte de Junín a San Luis, entonces, el flete que cobra por la carga que se cargó en Junín, que es provincia de Buenos Aires, va a ser base imponible en la provincia de Buenos Aires. Cobró 100.000 pesos por ir a llevar teléfonos celulares de Junín a San Luis. Esos 100.000 son base imponible en la provincia de Buenos Aires. Ahora, de San Luis para acá, cargó mates y trajo un cargamento de mate y cobró 50.000 pesos. Esos 50.000 pesos son base imponible de San Luis. ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde tiene origen la carga? ¿Bien? Con el transporte pasajero lo mismo. Si el transporte del Pullman General Belgrano suben pasajeros por el valor de 100.000 pesos en capital, es base imponible de capital. Pasa por la provincia de Buenos Aires, carga, sube pasajeros por 80.000 pesos, esos 80.000 son base imponible de ese mes de provincia de Buenos Aires. Sigue así, de acuerdo a donde va subiendo el pasajero, donde sube la carga. ¿Quedó claro? No hay que ir a mirar nada para atrás, es una forma de distribuir la base imponible. ¿Bien? Para las empresas de transporte. El artículo 6 habla de las empresas constructoras. ¿Y qué dice de las empresas constructoras? Que tengan la oficina de administración en un lugar y realicen la construcción en otra. 90% donde está la obra y 10% donde está la administración. Es decir, una empresa que está en la provincia de Buenos Aires y hace una obra en Santa Fe y cobra 1.000.000 de pesos, 900.000 pesos son base imponible en Santa Fe y 10.000 donde está la administración acá. ¿Está bien? No hay que hacer más nada. Ahora, la empresa vende televisores. No lo puede distribuir de esta manera, porque no está ni en el 6, ni en el 7, ni en el 8, ni en el 9, ni en el 10, ni en el 11, ni en el 12, ni en el 13. Hay que ir al régimen general. ¿Qué es el régimen general? Agarre los ingresos y gastos del año anterior y haga una cuenta, que ahora yo en la Filmina tengo cómo se hace la cuenta. ¿Está? ¿Alguna duda? Sí, no, más o menos. ¿Alguien quiso decir algo ahí? ¿Florencia? Sí, me anda mal. Ah.
No quiso preguntar nada, le anda mal el micrófono. Bien. Bueno, vamos a tratar de pasar el slice acá. Bien, entonces, régimen general, 2 a 5, se aplica subsidiariamente. Si no, apáguelo, Florencia. Bien. Dice, a los efectos de la distribución entre las distintas jurisdicciones del monto imponible total, de esos 100 que vendió, que no importa dónde los vendió ni dónde los entregó, lo que importa es que provengan de alguna de las jurisdicciones en la que está inscrito, dice el artículo, ¿no? El quinto, se consideran ingresos a los efectos de la distribución entre las distintas jurisdicciones del monto imponible total, se considera los ingresos y gastos que surgen del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior. De no practicarse balances comerciales, se atenderá a los ingresos y gastos determinados en el año calendario. O sea, si es una empresa que confecciona un balance, hay que buscar el último cerrado. ¿Sí? Si no es una empresa que confecciona balance, hay que acumular ingresos y gastos de enero a diciembre. Bien. Los gastos son los efectivamente soportados. Los gastos importan dónde se gastan, no dónde se pagan. ¿Bien? Porque yo puedo tener la fábrica en el Gran Buenos Aires y los empleados ser de Capital Federal y pagarle el sueldo en Capital Federal, pero lo que importa es dónde se gasta. ¿Dónde se gasta el empleado? Donde está prestando servicios. ¿Bien? El sueldo, fíjense, dice el artículo 3 de la Ley de Convenios. Sueldo, jornal y otra remuneración, combustible y fuerza motriz, reparación y conservación, alquiler, prima de seguro, en general todo gasto de compra, administración, producción. También se incluirán las amortizaciones ordinarias admitidas por la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Sí? Bien. O sea, voy a tener en cuenta los gastos y los ingresos. Hay gastos que no tienen que ver con el desarrollo de la actividad, que son no computables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el legislador eligió que sean no computables. El costo de la materia prima, porque si yo vendo 100 millones de pesos, tengo que poner como un gasto la compra, ¿o no? En el balance. Bien. Ese gasto no es un gasto representativo del desarrollo de la actividad, porque lo puedo haber comprado en cualquier provincia. Entonces, no se computa como gasto. Cuando hago el coeficiente de ingresos y de gastos, no lo pongo como gasto. No pongo eso, no pongo los gastos de propaganda y publicidad, no pongo los impuestos nacionales, provinciales y municipales, no pongo los honorarios de directores con un tope. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el legislador estableció o supuso que esos gastos no tienen que ver de manera directa con el desarrollo de la actividad en la jurisdicción. Entonces, los gastos que sí se computan para armar este coeficiente son los que efectivamente tengan que ver con el desarrollo de la actividad, que son todos los que no estarían enunciados en el artículo 3, que ustedes no lo están viendo. ¿Bien? A ver. Son esos. ¿Bien? Acá no terminamos más. No nos vamos a meter con qué pasa con los gastos. ¿Por qué no carga? Ah, porque tengo que ir acá para que cargue. Acá tengo que ir. Bien. Esto es cómo se distribuyen los gastos, cómo se atribuyen los gastos. No nos vamos a meter acá. Es muy para contadores. ¿Esto lo vieron o no? Impuesto 1. ¿Ven? ¿Y vieron esto así, no? También como en esta cátedra. Bien, entonces, que hay que tener cuidado. Ojo, que cuando arman este coeficiente de ingresos y de gastos, no tienen que tener en cuenta los ingresos y los gastos de los regímenes especiales, porque si tiene un régimen especial, ya lo distribuyó de como dice el régimen especial, ¿no? Y si hay actividades comunes, tienen que hacer un prorrateo. Si hay exportaciones tampoco, y si hay ingresos no grabados, no se tienen en cuenta. Bien. ¿De dónde provienen los ingresos? Otra discusión. Lugar de entrega, lugar de concertación, destino final de los bienes. Seguramente le deben haber comentado que es el destino final de los bienes. Bueno, yo les cuento algo. A ver, voy a detener 3 minutos. Acá hay un ejemplo. Bien, me voy a tener 3 minutos en... Hay dos organismos que están formados por las provincias, que son la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria, que están en la ley
en la ley de convenio multilateral, ¿sí? La comisión plenaria está en el artículo 16, mientras que la comisión arbitral la aplicación del presente convenio estará a cargo de una comisión arbitral y de una comisión plenaria. La comisión plenaria, la ley establece cómo está formada y también establece cómo se debe formar la comisión arbitral. ¿Para qué sirve la comisión arbitral? En la que están representadas todas las provincias. Dictar de oficio o a instancia del fisco adherido normas generales interpretativas de las cláusulas del presente convenio. Bien, yo recién les dije que la ley de convenio multilateral era una ley del año 77 para distribuir la base imponible. Imagínense que en el año 77, si ustedes leen la ley, van a ver que no está nombrado Internet. ¿Por qué no está nombrado Internet? Porque no había nacido yo nací en el 79. O sea, en el 77 todavía no existía no existía ni siquiera el fax. ¿Ustedes saben lo que es el fax ahí? Parece que se durmieron todos. Di una modorra y nos quedamos nosotros solos. Acá hay un alumno que me está cebando mate y hay una alumna que está jugando al Clash Royale en el celular y ¿no? Bien. ¿Saben lo que es el fax? Es algo, creo que es para enviar documentos o algo así. No. Un mail, pero de antes. Claro, un fax era como un teléfono grande que ustedes llamaban, le decían, dame señal de fax. El otro tenía que tener un fax, el otro apretaba un botón y vos pasabas el documento como si fuera una fotocopiadora y salía escaneado allá. Eso era, wow. Yo cuando nací, no sé si eso estaba, pero bueno, pues eso después vino Internet. Pero imagínense que de lo que estamos hablando de los contribuyentes de convenio multilateral, que hoy casi todos los contribuyentes, inclusive los pequeños, son de convenio multilateral. ¿Por qué casi todos son de convenio multilateral? Porque el bazar de la esquina vende por Internet. Y si vende por Internet, ¿dónde vende? Vende en Misiones, vende en Córdoba, vende a donde... Bueno, y encima la pandemia potenció eso. ¿Por qué? Porque la gente no podía salir y como no podía salir, ¿qué hacía? Trataba de vender por Internet. Y bueno, y cuando uno vende por Internet, abre la puerta ¿de quién? A todas las provincias. Entonces, antes los contribuyentes de convenio multilateral eran contribuyentes medianamente con cierta magnitud económica, ¿o no? Hoy no, hoy cualquiera es contribuyente de convenio multilateral. Y como Mercado Libre es agente de información de todos los fiscos, si ustedes venden en Jujuy, le avisa a Jujuy que ustedes vendieron ahí, Jujuy le va a mandar una intimación diciendo, che, tenés que hacerte contribuyente de Jujuy porque estás desarrollando la actividad en Jujuy. Porque aparte, esta comisión arbitral, a esto iba, que esto de Internet... ¿Qué pasa con las ventas por Internet? ¿Pueden estar legisladas en el código, en la ley de convenio multilateral? No, porque en el año 77 a nadie se le ocurrió, ¿sí?, que podía existir la venta por Internet, ¿o no? Bien, entonces sí hay un organismo que se llama la comisión arbitral que tiene como facultad dictar de oficio a instancia del fisco normas generales interpretativas de la cláusula del presente convenio. Entonces, ¿qué dijo la comisión arbitral? Bueno, las ventas por Internet están incluidas en un tipo de ventas que están enunciadas ahí en el artículo 1 y 2, ¿sí? Después dice, bueno, pero ¿dónde imputo la venta? Entonces lo que dice, porque además, para que alguien pueda tener en una jurisdicción, pueda imputar ingresos, tiene que tener gastos. Entonces, el que vende de acá no tiene ningún gasto en Jujuy, pero la comisión arbitral interpretó que cuando el comprador hace clic en Jujuy, el vendedor está teniendo un gasto. Entonces eso hace que pueda atribuir ingresos a esa jurisdicción. ¿Me siguieron? ¿Bien? No, claro, el gasto de la plataforma que está allá. Bien, pareciera que interpretaron eso. Entonces, con lo cual alguien no tiene que ir a Jujuy. Solo con vender por Internet le da sustento territorial, se llama, porque tiene que tener un gasto. Ese gasto que aunque no lo erogue, no lo vaya y lo pague en pesos, sirve para hacerlo contribuyente de esa jurisdicción. ¿Bien? ¿Pero quién interpretó todo eso? La comisión arbitral a través de resoluciones generales interpretativas. Porque esto era impensable en el año 77. ¿Bien? Aparte, puede pasar que los fiscos se peleen entre ellos. O los contribuyentes se peleen con los fiscos. Digan, no, los ingresos no están mal atribuidos, van a otra jurisdicción. Cuando hay discusiones entre fiscos, producto de inspecciones, la comisión arbitral tiene resolver cuestiones
sometida a su consideración que se originen con motivo de la aplicación del convenio en casos concretos. Ah, bien. Si ustedes entran, yo si quieren después les subo alguna resolución, van a ver la resolución de Whirlpool con Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Provincia de Buenos Aires interpretaba una cosa, Whirlpool interpretaba otra, y la discusión respecto del convenio multilateral se discute en la comisión arbitral, donde votan, no tienen el mismo voto todos los fiscos, después si quieren tómense el tiempo y vean cómo están compuestas la comisión arbitral y la comisión plenaria. Resolvió cómo se atribuyen los ingresos en ese caso. Bien, resuelve los casos en particular también. No los voy a cansar, pero la resolución tiene un montón de artículos y se interpretaron un montón de cosas desde el 77 a hoy, que a los contadores sí le exigimos un poco más. Bien. Yo creo que con esto ya estaría bien. ¿Sí? Con esto ya estaría bien respecto de ingresos brutos y de convenio multilateral para que entiendan el marco. Lo que les voy a dejar en el slide, en el barrio le decíamos las filminas antes, ahora se le dice slide, ¿vieron? Bueno. ¿Ustedes cómo le dicen ahí? ¿Hay alguien que le diga slide? No, sí, No, No, yo digo filminas, o la diapositiva de última. Ah, también, es buena esa. Es buena esa. Bien, bueno, ahí tienen un ejemplo de un contribuyente, cómo divide sus ingresos y gastos del año anterior y establece un coeficiente que, por ejemplo, en este caso le dio 60% a Provincia de Buenos Aires, 0,60 y 40 Cava. Entonces los ingresos del año corriente los va a distribuir, independientemente si lo vendió en Cava o en Provincia de Buenos Aires, el 60 uno y el 40 otro. ¿Bien? ¿Cuándo va a importar de dónde provienen esos ingresos? El año que viene, cuando haga el coeficiente, se va a fijar de dónde provienen los ingresos y dónde gastó. ¿Bien? ¿Qué pasa si hay una jurisdicción nueva que no tiene convenio? Porque puede pasar. Hasta tanto tenga coeficiente, los ingresos van directos. Quiere decir que si este contribuyente que tiene Provincia de Buenos Aires y Cava empieza a vender en Salta y a gastar en Salta, lo que vende en Salta es base imponible de Salta. ¿Hasta cuándo? Hasta el año que viene, cuando mire ingresos y gastos del año anterior, que ya tenga ingresos y gastos de Salta, ahí va a tener coeficiente Salta y la va a distribuir por 3. ¿Bien? Bueno, les voy a subir el slide. La idea fue darle un pantallazo profundizar en ingresos brutos y darle un pantallazo de lo que es convenio multilateral. ¿Bien? Ahora lo subo al grupo de Derecho Financiero, las filminas también. Hasta acá entra el parcial de técnica tributaria es el jueves que viene. Los chicos de técnica, yo ayer les subí un aviso. Yo ayer no podía venir, pero podía venir hoy. Luisina no podía venir hoy, que tampoco tenía mucho sentido hacer el repaso hoy, porque si hacíamos el repaso del examen, hoy, les vamos a dar el fin de semana largo para que estudien. Y el martes vienen con todas las dudas a la clase virtual de Luisina, que yo ahí les publiqué el horario. ¿Bien? El jueves yo vengo a tomarle. ¡Sí! Grábela. ¿Qué rinde? No, ni vaya sistema. Déjese. Se ahorra un desaprobado y ya que está... Hernán, Sí. te Espere. consulto. ¿Este tema lo vas a ingresar al recuperatorio de derecho financiero o es más importante para el final? ¿Cuándo es el recuperatorio? El 24, si no me equivoco. Y podemos tomar algo de esto porque tienen tiempo para estudiarlo, ¿sí? Y Ok. para el final sí es importante también, claro, los dos. Sí, no, obvio. Bueno, y también vemos si el martes, les aviso si hay clase, por ahí vengo a seguir completando el programa de financiero porque faltan algunos temas. Listo. ¿Quién me había preguntado? Benjamín, cualquier cosa, si tenés alguna duda puntual, mándamela por mail, no hay problema. La voy a contestar antes del jueves. Bueno, ¿a qué hora rendía? ¿A las 4 justo? ¿Qué? ¿Y la clase a qué hora dijo Lucina? Pues yo subí el aviso, pero no me acuerdo. ¿4:30? De 4 a 4:30, si sabe, lo hace, está bien. Bueno, ingreso bruto en una época damos práctica, esta vez no llegamos. ¿Sí? Pero lo único que hacíamos cuando dábamos ingreso bruto práctica
dábamos distintas actividades de un contribuyente, se las hacíamos separar y aplicarle la base imponible y si vendía consumidor final, pero bueno, no lo llegamos a dar. De esto vamos a tomar teoría seguro y práctica de IVA y teoría de IVA. Bien, bueno, un gusto como siempre. Nos vemos. Chao,